Bienvenidos y como siempre comentaros que esta sesión se va a grabar, por lo tanto la próxima semana os mandaremos un breve formulario de satisfacción al final del cual os podréis descargar la presentación que veremos hoy, también volver a ver la grabación si os interesa. Dicho esto, mientras os vais conectando, que veo que está subiendo ya el número de asistentes, poco a poco vais entrando todos, pues comentaros, ¿no? Lo que ya sabéis muchos, que desde Shopperview, aparte de nuestros estudios o barómetros como el que veremos hoy, también os podemos ayudar o asesorar a través de presentaciones a vuestros equipos de trabajo, comités de dirección, comités comerciales, también a través de sesiones de reflexión, sesiones de aterrizaje de resultados de nuestras investigaciones, donde podemos debatir entre todos pues cómo ayudaros a entender mejor estas tendencias del consumidor, o participando en jornadas que podáis organizar desde vuestras organizaciones. Dicho esto, como sabéis, hoy finalizamos este ciclo de webinars del primer semestre. Pronto os comunicaremos también las fechas para el segundo semestre, y cuando os compartamos esta presentación, bueno, aquí veis que os podréis ir descargando las sesiones anteriores si es que no lo habéis hecho todavía, y hoy nos centraremos en esta última sesión donde hablaremos sobre los momentos de consumo del fuera del hogar. Esta ya es la quinta edición de este barómetro, por lo tanto ya contamos con evolutivo de los últimos 2 años y medio. Este es un estudio que realizamos en colaboración con el Instituto de Investigación de 40dB y también gracias al apoyo de 2 grandes empresas del sector, Campofrío y Friedravich, a las cuales quiero agradecer su colaboración en todas estas ediciones, gracias a los cuales podemos ofrecer conocimiento de valor a todo el sector, ¿no? Conocimiento que permita detectar estas oportunidades para el sector, para seguir creciendo todos juntos. A nivel de recordatorio, la metodología se trata de encuestas online. En cada oleada, en cada edición de este barómetro, realizamos unas 500 encuestas a consumidores de toda España. Por lo tanto, en estas 5 ediciones contamos ya con más de 2.500 encuestas acumuladas. En esta ocasión, en este semestre, realizamos el campo a la segunda mitad del mes de mayo, por lo tanto, como podéis ver, resultados, datos súper actualizados. ¿Y de qué os quiero hablar durante los próximos minutos? Pues durante los próximos 20-25 minutos de esta sesión vamos a hablar sobre la evolución del consumo en hostelería, de cómo el impacto de la inflación está afectando a todos los sectores y la hostelería tampoco es una excepción. Vamos a hablar de cuáles son las demandas del consumidor en este canal, hablando, por ejemplo, también del menú del mediodía, de qué ocurre los mediodías en el trabajo. Vamos a hablar también de la presencia tecnológica en la restauración y de la importancia de la sostenibilidad en el consumo también fuera del hogar. Empezamos hablando de la evolución del consumo en hostelería y lo que vemos es que más de la mitad de los consumidores nos dicen que mantienen su frecuencia de consumo y que salen igual que el año pasado a consumir a bares y restaurantes. De hecho, si veis el gráfico aquí en comparación con el año pasado, 2 de cada 3, este 66%, que nos dicen que salen igual o más incluso que el año pasado. Por lo tanto, a nivel de frecuencias podemos pensar que estamos en buena situación dentro del sector. Y aquí, cuando preguntábamos al consumidor de los que salían más, los que salían menos, ¿por qué se sale más? Y es que salimos más porque nos gusta pasar tiempo con amigos, familiares. Incluso el consumidor nos decía que, oye, que la vida son 2 días, que hay que disfrutarla, y por lo tanto la hostelería, el salir a disfrutar con los amigos, es una parte importante también de este modo de vida. Aquellos que salen menos, lo que nos dicen es que tienen que reducir gastos debido al impacto de esta crisis económica en sus hogares. Se ven obligados a priorizar distintas partidas de gasto y han disminuido la frecuencia en ese tipo de consumos,
O también algunos, pues sabemos que desde los 2 últimos años, 3 años, hay parte de los consumidores que nos dicen que prefieren quedarse en casa, organizar fiestas en casa, disfrutar con amigos y familia en el hogar. Bueno, vemos que hay un poco de razones para todo, pero si lo vemos un poco más en detalle, entre ese 54% que nos dice que sale igual, 1 de cada 4 nos dice que, a pesar de mantener la misma frecuencia, gasta más en su consumo fuera del hogar, prácticamente debido al aumento de precios generalizado. Y ese 34% que nos dice que sale menos, la mitad también nos dice que gasta igual o más. Y es que para mantener estas frecuencias de consumo, debido a este aumento de precios generalizado, ahora el consumidor gasta más en restauración. Incluso los que salen menos también gastan más que antes, en comparación con lo que hacían el año pasado. Y cuando le preguntamos al consumidor sobre su percepción del aumento de precios en hostelería, aquí veis como la mitad dicen que los precios en hostelería sí han subido, pero igual que han subido en todas partes. Bueno, al final es esa percepción de que todos los precios en todos los sectores, tanto en retail como en restauración, pues están subiendo. Pero que aquí también vemos este 20%, casi ese 19%, 1 de cada 5 que nos dicen que reconocen que los precios en hostelería pues han subido menos de lo que esperaban. Y es que quizás es un sector más inelástico al aumento de precios, ¿no? Cuando hablamos del ocio, del disfrute, de esta desconexión, son motivaciones que el consumidor busca más allá del factor precio. Esto no hace de que el consumidor también busque mecanismos de ahorro. Por ejemplo, aquí vemos que el 62% dice que es importante que cuando sale a consumir fuera del hogar, el local disponga de menú del día o de un menú económico también en fin de semana, ¿no? Quiere seguir manteniendo esas frecuencias de consumo, pero pensando también en ese ahorro. Incluso también vemos como casi el 40% nos dice que es importante que el local, que el establecimiento cuente con un club de fidelización con ventajas para clientes asiduos, también ofreciendo ofertas, promociones o descuentos según el momento. Cuando preguntábamos qué mecanismos utilizaban, aquí también vemos que un 13% nos dice que utilizan apps específicas con programas de fidelidad del local o de la cadena, con este objetivo, siempre buscando este objetivo del ahorro, pero es una forma también que tiene el canal de fomentar esta conexión, este engagement con el consumidor y fidelizarlo. ¿Y qué busca el consumidor cuando sale a consumir a restaurantes? Pensando en los momentos de ocio, pensando en el tiempo libre. Aquí el consumidor lo que nos dice es que busca disfrutar de la comida, el sociabilizar, el compartir tiempo con amigos, con familiares, probar platos nuevos y ese factor saludable, ¿no? Que vemos que también es tendencia cuando hablamos del fuera del hogar. Es ese comer saludable, pero buscando también el disfrute del compartir con la gente o el disfrutar de los platos. ¿Y cuáles son los imprescindibles que nos dice el consumidor que tenemos que tener en cuenta si queremos enamorar y fidelizar a este consumidor? Aquí lo importante es mantener esta buena relación calidad-precio, porque hemos visto que el precio es importante y seguramente en estos momentos más, pero que el consumidor tampoco quiere renunciar a la calidad del producto, de los platos, pero también a un buen servicio, a un local agradable, acogedor, tranquilo. También nos habla relacionado con el buen servicio, ¿no? El que me atiendan rápido cuando llego al local, que no me tenga que esperar, que el local tenga una buena ubicación, un entorno agradable, con vistas, o un personal profesionalizado, un personal que conozca bien los platos, los ingredientes, que si le pregunto los ingredientes del plato, si es apto para alergias, intolerancias, pues que sea capaz también de responder. Una de las demandas también o comentarios que nos hacían es que buscaban este tipo de menús inclusivos en la oferta de los restaurantes, queriendo decir en que si vamos un grupo de amigos, pues que todos puedan encontrar su opción de consumo, ya sea platos
para alérgenos, sin lactosa, sin gluten, vegetarianos, veganos, etcétera. Que haya opciones para todo el mundo. Y también referente al local, otras demandas que nos comentaba el consumidor, nos hablaba de las terrazas, de espacios al aire libre, y más ahora, ¿no?, que viene la época del verano, de disfrutar del buen tiempo, de la decoración, que sea agradable, pero también nos hablaba de entretenimiento en el local, de música, espectáculos en directo para tener esta experiencia de consumo más completa, ya que salimos a disfrutar con los amigos, o también algunos de ese 30% que nos hablaba de espacios y comidas adaptadas a los niños, a distintas necesidades de estos targets más jóvenes. También desde hace un tiempo vemos cómo aparecen nuevos momentos de consumo. Desde 2020, desde la pandemia, vemos cómo se ha reducido el ocio nocturno y se ha trasladado al consumo diurno. Están cambiando los patrones de consumo y aquí, como sabéis, me gusta interactuar con vosotros y os quiero lanzar un breve sondeo, una breve encuesta, a ver qué opináis vosotros. ¿Qué porcentaje de consumidores creéis que ha cambiado el ocio nocturno por el diurno? Podéis ir contestando haciendo clic en las opciones que os aparecen en pantalla. Ahora veremos qué nos ha dicho el consumidor. Pero bueno, también es interesante ver qué pensáis vosotros, ¿no? ¿Qué porcentaje de consumidores? Un 30%, la mitad de los consumidores han cambiado estos hábitos, o 3 de cada 4, casi 75%. Podéis ir clicando a ver si os animáis y ahora os comparto los resultados a ver qué es lo que opináis vosotros. Venga, a ver si subimos algún punto más y superamos ya ese 80% de escrutinio, ya casi lo tenemos. Venga, pues comparto los resultados con todos vosotros, si os parece. Y parece ser, a ver, la mayoría de vosotros pensáis que un 30% ha cambiado sus hábitos de consumo. Vamos a ver lo que nos ha dicho el consumidor y realmente en esta encuesta nos ha salido que la mitad de los consumidores nos dicen que han cambiado sus patrones de consumo y que ahora se han vuelto más diurnos, ¿no? Que han trasladado esos consumos que antes hacían más de noche hacia los momentos del día. Y es que también nos dicen casi un 40% que salen menos a cenar y más a comer. Y todo esto hace que aparezcan nuevas oportunidades, estos nuevos momentos de consumo, como pueden ser el aperitivo, el brunch, el after work, estos momentos intermedios, ¿no? Más fuera de las grandes comidas principales, y esto hace que aprovechemos todos los distintos momentos del día. Aunque sean poquitos, aunque sea todavía más pequeños grupos o nichos de mercado, pues es interesante también tener presentes estos nuevos momentos, ¿no? Y ofrecer que ya van apareciendo locales especializados en estas distintas tipos de oferta. Y por eso el consumidor también nos decía, al cambiar estos patrones, al cambiar de horarios, que es importante que el local tenga esa flexibilidad de horarios y turnos que se adapten a sus necesidades, que sean más flexibles, que ofrezcan más allá de los típicos turnos de noche, de mediodía, sino que amplíen más el horario de cocina y sean más flexibles a estas necesidades. En cuanto a los drivers de consumo, ¿qué es lo importante a la hora de escoger qué comer? Hemos visto lo que era importante para el canal, para escoger el local, pero a la hora de escoger la comida, el consumidor sigue basándose en aspectos como el factor saludable, que el plato, la composición del menú tenga ese componente saludable, también producto de calidad, ingredientes de calidad, que hemos visto que las principales demandas giraban en torno a esto, ¿no? Esa relación calidad-precio a la hora del consumo y también, obviamente, que me apetezca. Estos drivers, estas motivaciones se mantienen en las distintas ediciones que hemos ido viendo, pero sí que es cierto que en esta edición vemos como el factor precio, el hecho de ofrecer menús más económicos, opciones de consumo más económicas, va aumentando en importancia cada vez para más consumidores. Ya vemos que un 32%, 1 de cada 3, nos dice que es importante
también el factor precio, opción económica a la hora de escoger qué platos consumir. ¿Y cómo nos alimentamos? Hemos hablado de este consumo en restauración, pero si vemos los distintos momentos de consumo, las distintas formas que tenemos de consumir, vemos que mayoritariamente 7 de cada 10 siguen cocinando en casa todos o casi todos los días, que un 35% nos dice que consume mínimo una vez a la semana platos preparados que compran en el supermercado, hipermercado, que también un 31% va al restaurante, acude al restaurante mínimo una vez a la semana, frecuencias elevadas, y que 1 de cada 5, un poquito más, nos dice que pide un delivery para casa también mínimo una vez a la semana. Estos son los consumos que nos dicen ahora, ¿no? Con estas encuestas del mes de mayo. Si vemos el evolutivo, vemos cómo disminuyen en general la mayoría de momentos de consumo en esta frecuencia semanal. En general aumentan aquellos consumidores que nos dicen que no realizan ese tipo de consumos o que lo realizan con menor frecuencia, menos de una vez a la semana. Esto no quiere decir que no comamos, que comamos menos, pero quizá comemos diferente y pues cambian un poco estos patrones, ¿no? Por todos estos aspectos de contexto que hemos visto. Pero también es interesante ver las diferencias en las motivaciones de cada una de estas formas de consumo. ¿Qué es lo que buscamos en cada caso? Cuando cocinamos en casa, lo que priorizamos es que sea una opción saludable y el poder compartir tiempo con la familia, ¿no? Pasar un rato con la familia. Cuando consumimos un plato preparado del supermercado, buscamos la rapidez en el consumo, en la preparación del plato, y también mayoritariamente son opciones a las que optamos cuando estamos solos. Es un consumo más solitario. Así como el cocinado en casa era más con la familia, en este caso es cuando estamos solos. Vamos al restaurante también para sociabilizar, lo hemos visto, para pasar tiempo con amigos, familiares, y también en ocasiones especiales para celebraciones. Y en el caso del delivery, lo que se busca es el capricho en el consumo, platos distintos, exóticos, especiales, y también la rapidez. La rapidez en el delivery también es un aspecto importante que tiene en cuenta el consumidor a la hora de escoger sus opciones. Si hacemos foco en qué es lo que ocurre en el menú del mediodía, hay que recordar que se mantiene la proporción de teletrabajadores. Antes de la pandemia esto del teletrabajo nos quedaba un poco lejos y ahora ya en los últimos meses, en las últimas ediciones, vemos cómo se ha estabilizado este 70-30, más o menos de un 70% que nos dicen que trabajan siempre fuera de casa, en la fábrica, oficina, y un 30% que nos dice que teletrabajan algún día. No quiere decir que estén siempre en casa, pero que por lo menos tienen algún día de teletrabajo. Esto hace también que cambien nuestros patrones, ¿no? de consumo, los puntos de contacto, la movilidad, el cómo nos relacionamos. Esto hace que cuando preguntemos al consumidor qué hace cuando acude al trabajo, cómo come al mediodía, el 60% casi nos dice que prefiere llevarse el tupper al trabajo en vez de salir al restaurante los días que va al trabajo. Y esto, si vemos, se ha ido estabilizando. Después de la pandemia, durante la pandemia, aumentó considerablemente, pero porque también la restauración estuvo cerrada muchos meses. Luego, poco a poco, iba disminuyendo y ahora, con la crisis económica, desde el año pasado, vemos cómo ha vuelto el factor tupper. No necesariamente todos los días, pero sí algún día de estos que nos toca quedarnos en la oficina, muchos consumidores optan por esta opción. Y los que se llevan el tupper al trabajo, ¿por qué lo hacen? Pues aquí vemos un poco el top 3 de las motivaciones, de los motivos, principalmente para reducir gastos, por salud, por mantener una alimentación saludable y por rapidez, para ahorrar tiempo. Por lo tanto, también desde el sector, desde la restauración, hay que tener en cuenta estas palancas como oportunidades para ofrecer, en el caso del mediodía, opciones económicas, opciones saludables y rapidez en el servicio, rapidez en el consumo, ¿no? Que al final es en las variables, en las palancas que estamos compitiendo con ese tupper.
¿Y cómo organizan ese tupper? ¿Cómo lo preparan? La gran mayoría lo cocina en casa, pero también vemos de forma más residual, pero también interesante de tener presente, como ese 9% nos dicen que piden tuppers semanales que le llevan a casa, empresas que organizan este envío de los tuppers o de los menús semanales, o un 4% que nos dice que lo compra directamente en el supermercado. Y hemos querido hacer foco en esos que piden el tupper a domicilio, porque también es una oportunidad, pensamos, para el sector de la hostelería, ofrecer estas opciones prácticas de conveniencia que ahorran tiempo al consumidor. Aquí, si veis, un 15% nos dice que ha utilizado alguna vez este tipo de servicios, y aquí nos daban algunos ejemplos del Witaka, el menú Diet, para que les preparen y que les lleven esos menús semanales a casa. Un 40% que nos decían que sí que lo conocían, pero que no lo habían utilizado nunca, o 45% que nos decían que no lo conocían. Todavía es algo muy incipiente, pero sí que vemos que parte de los consumidores, especialmente el consumidor urbano, sí que nos decía que esto podía ser una opción de consumo interesante para ellos. Y el menú del mediodía al restaurante. Aquí lo que vemos es que aquellos que consumen mínimo una vez a la semana al mediodía en su horario laboral, digamos, en restaurantes, se mantiene estable alrededor de este 30%. Vemos cómo va fluctuando, 29, 31, 32%, se va manteniendo también ese consumo en el restaurante. ¿Y por qué se escoge el restaurante o el bar, cafetería? Principalmente porque reconocen que encuentran opciones de menús económicos dentro de su zona, también por sociabilizar con los compañeros del trabajo. Si lo hemos visto también, que cuando hablamos del ocio, lo importante es compartir tiempo con amigos, familiares, pues también en horario de trabajo nos gusta poder compartir tiempo con los compañeros del trabajo, y este 24% que reconoce directamente que le da pereza preparar el tupper y que prefiere ir al restaurante. Y cuando hablamos de las motivaciones de que busca el consumidor en ese menú del mediodía, nos habla de platos de calidad, que hemos visto que el consumidor da importancia, ¿no? Los ingredientes, platos de calidad, el comer de forma saludable, que es más importante el mediodía entre semana, también esa rapidez, practicidad. Eso que hablábamos del tupper, ¿no? De cómo trasladarlo también al menú del restaurante, esa rapidez en el servicio y el que apetezca en ese momento. Bien, ya los últimos focos de este barómetro, que hemos hecho un foco en lo que es la parte tecnológica en restauración, y aquí lo que hemos visto es que el consumidor todavía está muy apegado al piel con piel, ¿no? Preferimos un trato humano, un trato personalizado. Cuando pensamos en servicio, pensamos en una persona que nos atienda y que, que empatice con nosotros, versus ese 6% que nos dice que preferiría interactuar directamente con elementos tecnológicos. A nivel tecnológico o digital, sí que es cierto que es importante para parte de los consumidores, ese 44% que nos dice que es importante que el local tenga presencia online. Cuando nos hablan de posibilidad de reserva online, de consultar reseñas, ver fotos o consultar la carta. También es importante, ¿no?, esa presencia digital del local. Y cuando hablábamos de las reservas con el consumidor, del proceso de reserva, un 45% nos decía que era importante, por ejemplo, para ellos a la hora de reservar, el poder visualizar la mesa cuando haces la reserva online, ¿no? Nos decían, parecido a lo que ocurre cuando compras entradas de teatro o de cine, que puedes ver todo el auditorio, seleccionar dónde te quieres sentar, pues algo parecido también en los restaurantes o en los locales de restauración. Pues también es algo interesante que nos está pidiendo el consumidor. Pero es cierto que el uso de elementos tecnológicos en el fuera del hogar todavía es bajo. Vemos como un 36% nos dice que no utiliza ningún elemento tecnológico cuando sale a consumir a restaurantes. Lo más utilizado quizás son los códigos QR para pedir en mesa, o este 24% de consumidores que nos dicen que utiliza la carta digital para informarse sobre los ingredientes o alérgenos del plato. Es cierto que desde la pandemia pues sí que vemos, ¿no?, muchos locales que la carta ya la tienen digitalizada y a través de estos QRs
pero básicamente es de lo único o más utilizado a nivel de aplicaciones o a nivel de tecnología. O ese 13% que veíamos antes que utilizan aplicaciones, pero con el objetivo de buscando ese ahorro, esas promociones o ofertas, ¿no? A través de los programas de fidelidad. Y por último, si hablamos de la sostenibilidad, sabemos que la sostenibilidad es un driver de compra importante para el consumidor y también lo es en el caso de la hostelería. La mitad de los consumidores nos dicen que son importantes y que tienen en cuenta los aspectos relacionados con la sostenibilidad a la hora de escoger el local donde consumir. Por lo tanto, sabemos que es un factor relevante para el consumidor. Y otros estudios que tenemos en ShopperView, en este caso un estudio que analizaba el impacto de la sostenibilidad en la cesta de la compra de gran consumo para entender qué entiende el consumidor por sostenibilidad, ¿no? ¿A qué se refiere cuando nos habla de aspectos de sostenibilidad? Vemos que principalmente nos habla de medio ambiente, de acciones para contribuir al respeto del medio ambiente, a mejorar el medio ambiente, pero también nos habla de crecimiento económico o de bienestar social. De hecho, vemos cómo ha aumentado con respecto a 2019 un 24% la importancia que tiene para los consumidores los aspectos sociales relacionados con la sostenibilidad. Estamos hablando de trato a los trabajadores, igualdad de género, hacia los proveedores, o de que las empresas ayuden a las sociedades locales en las que están operando. Por lo tanto, este es un factor que más allá del medio ambiente cobra cada vez más importancia. Y también en la hostelería. En hostelería, en concreto, cuando les hablamos de sostenibilidad, el consumidor nos habla de acciones para reducir el desperdicio de alimentos, que los restaurantes sean pioneros y lideren esas medidas, esas acciones para reducir el desperdicio. Incluso un 18% de consumidores nos dicen que utilizan de forma habitual aplicaciones contra el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, algunos ejemplos que nos daban, el Too Good To Go o el Fénix, opciones que también te permiten ahorrar y reaprovechar esos alimentos que quizás se tirarían. Por lo tanto, tiene esa doble vertiente, ¿no? También ahorro económico, pero también pensando en la sostenibilidad y ahorro de recursos. También nos hablaban de incluir productos de proximidad o de temporada de comercio justo en el menú. Cuando hablaba de sostenibilidad social, pues la mitad de consumidores también nos hablan de ese trato justo a proveedores, a empleados, que sean justos con sus empleados o políticas de conciliación familiar entre sus empleados o de eliminar los envases y residuos de un solo uso, los plásticos que utilicen en su día a día. En los últimos minutos os quiero hablar de breves reflexiones finales, ¿no? Con qué me gustaría que os quedarais, qué mensajes me parecen relevantes para entender los cambios de este consumidor en el fuera del hogar, cuáles son estas nuevas demandas del consumidor. Vemos cómo se mantiene la frecuencia, pero que se gasta más debido al aumento de precios y que, por lo tanto, el consumidor busca opciones económicas, menús económicas o programas de fidelización que le permitan ahorrar en este consumo, que es un consumidor que nos habla de drivers como la salud y calidad como principales motivaciones de consumo, pero que el factor precio está ganando peso también en sus decisiones. Hemos hablado también de ese traslado de consumo nocturno al diurno, por lo tanto, hay que estar atentos a estos nuevos momentos de consumo y oportunidades que aparecen. En cuanto al menú del mediodía, vemos cómo sí que es cierto que el tupper se va consolidando, pero el menú del restaurante también está llegando, se está quedando a ese alrededor del 30% que ya acuden al restaurante de forma semanal para ese consumo en horas de trabajo y que la sostenibilidad sigue siendo un driver y una motivación importante también en el consumo fuera del hogar, muy centrado, muy centralizado en lo que es evitar el desperdicio de alimentos. Y esto era todo lo que os quería contar con el barómetro, pero no nos vamos de vacaciones todavía porque la próxima semana viene muy cargada de contenido para lo que es el sector de hostelería y desde ICOC, para aquellos que todavía no lo tengáis presente, tenemos el Congreso
celebramos la 20 edición de este congreso de Horeca en Madrid, del 27 y 28 de junio. Os dejo también el link de inscripción en esta presentación, en este documento, para aquellos últimos rezagados tengáis todavía tiempo esta semana de inscribiros. Si queréis ampliar información, también os puedo poner en contacto con mis compañeros que os pueden explicar un poco más a nivel de programa y de contenido. Y ya sé que queda mucho, pero también que sepáis que en octubre nos vamos a Copenhague para profundizar precisamente en estos aspectos de sostenibilidad que estábamos hablando e innovación, y ver cómo lo hacen, por ejemplo, distintas propuestas, distintos locales en Dinamarca. Pues si estáis interesados, también que sepáis que podéis ampliar información a través de nuestra web o de nuestros compañeros. Y esto era todo para la sesión de hoy. Espero que haya sido de vuestro interés. Cualquier duda, nos hemos quedado un poco sin tiempo, pero me podéis hacer llegar cualquier duda o comentario que tengáis a través del chat. Todas las preguntas quedan grabadas y las iremos contestando los próximos días. Así es que nada más, nos quiero robar más tiempo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos el segundo semestre con más webinars. Muchas gracias a todos.